Así es, un gusto, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Como bien nos está contando Vanessa, este simplemente es una apertura a ustedes del podcast que ya tiene un recorrido de más de 3 años, debido a que varias personas se pusieron en contacto con nosotros para hacer preguntas, y de ahí nació la idea de que por qué no hacer esas preguntas en vivo y en directo, por qué no acercarnos un poco más para justamente conocernos y, como se los he mencionado, de ese modo poder entre todos construir alrededor de todos estos temas que, como me gusta decir a mí, nos hacen humanos y como que nos complican la vida un poquito a veces, ¿no? Y el tema de hoy justamente es el miedo, y lo he titulado El miedo a ser tú. Y ya vamos a hablar un poquito de por qué este episodio se llama de esta manera. Pero en términos generales, el tema es el miedo. Y si alguno, como siempre lo digo, tiene una pregunta puntual acerca de este tema del miedo, este es el momento para hacerla, para que podamos discutirla, para que podamos dialogarla y a partir de ahí desarrollar este tema tan importante. No sé, ¿a qué le tienen miedo ustedes? ¿Qué son esas cosas a las que les temen? Pueden ser medios tangibles, pueden ser miedo al ridículo, puede ser miedo a sentirse inseguros, puede ser miedo a la soledad, tantos miedos que pueden haber en cada uno de nosotros, que qué interesante poder saber a qué le tenemos miedo cada uno de nosotros, para a partir de ahí aprender a gestionarlo y aprender a trabajarlo, porque como siempre digo, aquello que no conocemos, aquello que no podemos ver, no lo podemos transformar. Por eso el primer paso en cualquier proceso de transformación siempre es observar aquello que queremos transformar. Y en este caso, si le tememos a algo, al éxito, al fracaso, a que me dejen solo, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de que ese miedo está ahí, para observarlo, entenderlo y al entenderlo, como les decía, poderlo transformar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que queramos desarrollar respecto a este tema en particular, más que bienvenidos. Y de paso, pues bienvenido César, que se conecta en este instante. Recordarles que estamos hablando acerca del miedo. Para hablar del miedo, quiero que hagamos un pequeño recorderis o un pequeño recorrido y caigamos en cuenta de dónde puede estar proviniendo toda esta historia que les voy a narrar acerca del miedo. Como siempre, voy a hablar desde mi propia experiencia y desde lo que he venido recorriendo a lo largo de los años. Imagínense ustedes lo que puede sentir un ser humano al momento de llegar al mundo. Imagínense que en primera instancia estamos calientitos, cómodos dentro de la barriguita de mamá durante 9 largos meses, donde esa es nuestra única existencia, donde esa es nuestra única realidad. Y de un momento a otro, esa comodidad se ve interrumpida y nos sacan a la fuerza de ahí. Llega el momento de venir al mundo y por lo tanto empezamos a experimentar la separación. Nos separan de esa unidad que realmente en este estado somos con mamá y tal vez con la conciencia universal. Experimentamos físicamente la separación de ese núcleo. Literal, cortan una parte de nosotros que nos unía con la madre. Y estoy seguro, lo que pasa es que no nos acordamos que esa experiencia de alguna manera tuvo que haber sido bastante traumática. Y a partir de ahí empezamos a experimentar esta vida y empezamos a experimentar todo lo que el mundo nos trae. Imagínense ustedes el ruido, las luces, la algarabía, los doctores, la mamá dolorida. Una escena que por todos los ángulos donde ustedes la miren, y los que son papás acá y mamás acá, pues que la han visto sin ser bebés, se la pueden imaginar. Bastante traumática, o en otras palabras, bastante miedosa. Sin embargo, no nos acordamos, pero estoy seguro que algo de marca nos debe quedar. Y a partir de ahí, como les decía, empieza el desarrollo de ese niño en el mundo, en el contexto. Empezamos a experimentar todo lo que la vida nos trae y empezamos a, con nuestros sentidos, irnos desenvolviendo en ese contexto, tocando aquí, tocando allá, mirando aquí, mirando allá, y experimentando simplemente el mundo que nos rodea. ¿Qué empieza entonces a pasar en este instante? Que nuestros cuidadores o aquellas personas encargadas de nosotros empiezan a cuidarnos justamente, a prevenirnos de los posibles peligros a los que nos estamos afrontando en esa experiencia de vida. Y como siempre les digo y repito, hablo desde mi experiencia. Ya un poquito más grande recuerdo como mi mamá en todo momento me estaba previniendo del mundo que me rodeaba.
no toque aquí, no toque allá, cuidado se cae, cuidado llora, si se cae no llore porque usted es hombre, y empezamos a recibir un montón de creencias que vienen justamente en primera instancia de nuestros cuidadores. Y en este caso, en el ejemplo particular que les estoy hablando de mi propia experiencia de vida, dense cuenta que son creencias de miedo. ¿Por qué? Pues porque mamá tenía miedo de que algo le pasara a su hijo, en este caso yo. Entonces, aunque yo no me acuerdo de la mayoría de cosas, sí tengo claridad de cómo mi mamá fue conmigo y como veo que muchos padres son con sus hijos. Empezamos a transmitir esos miedos, empezamos a poner esos límites por miedo a que justamente nos pase algo. Y ahí empezamos a adquirir esas primeras creencias de lo que es el mundo, esas primeras limitantes de a dónde podemos acercarnos y a dónde no. Y a partir de ahí empezamos a construir una realidad. Y vamos creciendo en torno a esa realidad. Y ni hablar cuando empezamos a salir a la sociedad y a enfrentarnos a las diferentes culturas o a los diferentes contextos socioculturales. ¿Qué pasa entonces cuando nos vemos afrontados al colegio o al jardín o empezamos a relacionarnos con otros niños? Y entonces, nuevamente hablando desde mi testimonio, yo me había enfrentado a bullying y me había enfrentado a burla y me había enfrentado a un contexto del cual yo no hacía parte. Y aquí, primer tema importante que quiero dejarles la noche de hoy es que se activa algo conocido como nuestro deseo de pertenencia. Necesitamos, y esta palabra es clave, necesitamos pertenecer al grupo. ¿Y de dónde viene esta necesidad? Esto es ancestral, esto es evolutivo. Años, millones de años atrás, cuando el ser humano aún vivía en las cuevas y estaba en proceso evolutivo de desarrollar sus fortalezas que hoy nos conocen como Homo sapiens, en aquel entonces el pertenecer a grupos permitía que la raza justamente sobreviviera. Y sin saberlo, hoy en día, tan modernos como somos, esa necesidad primitiva sigue estando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a estos sistemas, en el ejemplo que estoy poniendo, el colegio, seguimos necesitando de manera inconsciente pertenecer, hacer parte del grupo, ¿ok? Entonces, ahí estaba yo en el colegio y todos estos niños diferentes, algunos no, haciendo bullying. Y esa necesidad de pertenencia que genera en ti, miedo a no encajar, miedo al ridículo, miedo a verte vulnerable, miedo a ser diferente, y a partir de ahí lo que cada uno de ustedes, si recuerdan su historia, pueda empezar a recordar y a atar en su historia, porque ahí empieza justamente todos esos miedos inconscientes que traemos. Y Adriana nos comenta que ese proceso se explica de una forma hermosa en el libro de los 4 acuerdos, en el proceso de domesticación en el que crecemos con las creencias de los demás y nadie nos enseña a ser a nosotros mismos. Por eso buscamos aprobación. Exactamente es ese el tema que traigo hoy. ¿Por qué en todo momento estamos buscando la aprobación de los demás? ¿Y por qué en todo momento estamos buscando sentirnos parte de eso? Y hace parte justamente de nuestra naturaleza primitiva humana. Y no tiene nada de malo. No me vayan a malinterpretar. Claro que es una necesidad básica primitiva y en muchísimas cosas es necesaria. De hecho, gracias a ella, nuestra sociedad y los humanos que hoy en día somos, gracias a eso estamos acá. Sin embargo, cuando de desarrollo personal se trata y cuando queremos realmente pensar fuera de la caja, romper nuestros límites e ir más allá de la versión que hoy somos, es necesario comprender esos patrones inconscientes de necesidad, de pertenencia que tenemos ahí. Porque el estar buscando la constante aprobación de nuestro contexto nos limita a que nuestro verdadero potencial salga al aire, a que nosotros podamos realmente compartir sin miedo alguno nuestros dones, nuestros talentos, eso que le tenemos al mundo, dependiendo de sus creencias, Dios, el universo, no importa como ustedes le llamen a esa fuerza creadora, pero esa fuerza creadora nos dio a todos y cada uno un talento, un don, algo para compartirle al mundo. Y en muchas ocasiones no lo hacemos, y me incluyo, por miedo al que dirán, por miedo a la vergüenza, por miedo a esa aprobación que nos cuenta Adriana. Por lo tanto, solo, como les decía al principio, entendiendo de dónde nacen esos comportamientos es que podemos observarlos y desactivarlos. Y aquí entonces, como les venía contando, se empiezan a forjar todas esas creencias desde la necesidad que tenemos del contexto y de los demás y del mundo. Y especialmente en la adolescencia sentimos que sin amigos y sin pareja la vida es imposible, que no podemos vivir sin los otros. Y es posible que muchos de los que me escuchen, si yo les pregunto, ¿creen que los demás son necesarios o que
las relaciones son una necesidad humana, mucha gente va a decir que sí, que el ser humano está diseñado para relacionarse y así, ¿ven? Y entonces cuando creemos eso, justamente estamos poniendo nuestro valor y nuestras creencias en la necesidad de otros. Y no digo que el ser humano efectivamente sea un ser social, por supuesto que lo es, pero no desde la necesidad. Ya no es así. El mundo moderno en el que vivimos, yo no necesito de alguien para treparme a un palo y poder bajar un fruto. Ya no tengo ese tipo de necesidades. ¿Ven? Entonces es muy importante empezar a mirar desde qué punto realmente nos estamos relacionando con los demás. Si lo hacemos desde una necesidad justamente de pertenencia o aprobación, o desde la libertad de ser quien realmente somos. Y ya voy para allá. Antes de eso leo lo que nos comentan. Nos dicen que recuerdan temerosa de todo, de no hacer lo correcto, no hablaba y me invisibilizaba. Hoy por hoy analizo y analizo y analizo lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Y es justamente eso. Ese miedo a mostrarnos de manera natural, abierta, como somos. Entonces, recapitulando, nacemos, nos separan, tenemos este dolor profundo. La vida justamente es peligrosa porque imagínense un niño suelto sin la supervisión, pues peligro efectivamente hay. Por lo tanto, miedo, más las creencias de nuestros cuidadores, más miedo. Pero especialmente en la niñez y la adolescencia, mucho más miedo aún por este sentido de pertenencia y de querer ser parte. Mal o bien, seguimos avanzando y seguimos construyendo creencias alrededor de esto. Y queramos o no, en algún momento nos rompen el corazoncito, salimos heridos, algo va pasando en la vida y algo nos empieza a doler. Y esto genera más miedo. O ¿a quién le gusta seguir sufriendo? ¿O a quién le gusta que le hayan roto el corazón y no queda como medio prevenido, verdad? Seguimos llenándonos de miedos y lo que hacemos por lo general es evitar el sufrimiento y por lo tanto nos cerramos, nos apartamos, evitamos que ese dolor siga surgiendo y en lugar de aprender de él y de abrirnos más aún, nos metemos en un capullito para no mostrarnos vulnerables y ocultar lo que realmente estamos sintiendo. Y entonces empieza lo que nos comenta Rosa, la pensadera. Yo mejor sobrepienso lo que voy a decir porque si lo llego a decir mal de pronto me juzgan o de pronto me equivoco o de pronto pasa algo que yo no deseo y entonces vivimos la vida llenos de miedo. ¿Okay? Por lo tanto, repito, primero empecemos a ser conscientes, como lo estamos haciendo, de dónde vienen esos miedos, de dónde viene esa necesidad de pertenencia, para observarla y empezar a transformarla. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, de esa adolescencia y de todo lo que les cuento, ¿qué se empieza a crear? El deber ser. ¿Y qué es el deber ser? Lo que la sociedad, la cultura, nuestros cuidadores, nuestra pareja, nuestros amigos nos dicen como las cosas supuestamente deberían ser. En mi caso particular, es que usted tiene que ser bueno, es que usted tiene que ser juicioso, es que los hombres tal cosa, es que las mujeres tal otra, es que usted tiene que portarse bien para que le vaya bien, hacer las tareas bien, graduarse, tener una carrera profesional, el deber ser. Alguien más, en mi caso mis papás, y como el contexto en el que crecí, me dijeron todo el tiempo, voces por todo lado, de cómo yo debería ser, cómo comportarme, cómo vestirme, cómo hablar, absolutamente todos los sistemas de creencia de los demás, yo me los comí, todos me los creí y a todos intenté cumplir. Entonces mi vida ¿en qué se convirtió? En la vida de los demás. En mi casa era uno tratando de darle gusto a mis papás, el niño juicioso, el aplicado, el que no rompe un plato. Allá en el colegio, el otro, el que encaja con un grupo, pero con este y pero con el otro. Y luego en la universidad, otro, y luego otro, y luego otro. Y con mi novia era uno, y con... ¿Ven cuántas máscaras utilizamos para encajar en los diferentes grupos o contextos por los que nos movemos? Entonces en el trabajo yo era uno, pero en la casa era otro, pero con mi pareja era otro. ¿Ven? Y ninguno de esos, para recordar el tema de hoy, era realmente yo, porque a mí me daba miedo mostrarme a mí mismo, justamente por todo lo que estamos hablando. Entonces, para que reflexionen, ¿cuántos de ustedes, cuántos personajes de ustedes interpretan en los diferentes contextos en los que se mueven? ¿Ya? ¿Es Vanessa en el trabajo una y acá conmigo otra? ¿Es Vanessa con las amigas una y acá conmigo es otra? ¿O es realmente ella auténtica en todo su sentido en todos los contextos? Solo para que reflexionen, porque eso nos da pistas de
si estamos realmente siendo nosotros mismos o nos ponemos máscaras dependiendo frente a quién estamos. Y repito, en mi experiencia, entre más máscaras tienes, más duele la vida. Más complejo el realmente desenvolverte y explotar todo tu potencial. Entre más nos acercamos a nuestra esencia, entre menos máscaras tenemos, más capacidad desde la vibración del alma, de la conciencia, de lo que ustedes crean, tenemos de expresarnos y de realmente, como les decía, compartir ese don y esa esencia que cada uno de nosotros tiene. ¿Ok? Entonces hay que empezar a cuestionar esos sistemas de creencias heredados, ese deber ser que de alguna manera entró en nosotros y seguimos tal vez sin darnos cuenta ejecutando. Entonces, si yo soy pareja, hay un deber ser, es que la pareja debería actuar de X o Y manera. O si yo soy papá, es que los papás deberían ser, deber ser de tal manera. Créanme que eso no es cierto. No existe tal cosa ni tal regla. Porque además, dependiendo de la ciudad, país o contexto en el que vivan, todas esas reglas son distintas. ¿Ven? Es muy distinto ser, no sé, papá de un coronel en Rusia a papá de un indígena del Amazonas. Es completamente diferente y esas reglas van a depender de esa historia de vida y ese contexto en el que crecemos. Pero entre menos nos sumerjamos y permitamos ser limitados por esos sistemas de creencia, más libertad y más amplitud vamos a tener al momento de vivir una vida realmente libre, plena y basada en el verdadero autoconocimiento. Y no digo que esas reglas o valores estén mal o estén bien, solo digo que no son nuestras y que es importante cuestionarlas para decidir desde la conciencia y la libertad si realmente me potencian hacia lo que yo quiero, me hacen feliz o me hacen sufrir. Y ahí decido si las mantengo, las reemplazo, las elimino o qué hago. El problema para mí está en la inconsciencia, en no tener la libertad de realmente estar decidiendo lo que construyo de mi vida en el día a día. Y por lo tanto, me dé cuenta o no, estoy viviendo desde el miedo. No estoy viviendo desde lo que realmente soy y desde quien realmente soy. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, ¿qué sistemas de creencia están dirigiendo su vida? ¿Qué es eso que buscan al momento de relacionarse? Y como lo hablamos la vez pasada, no solo con los demás, sino con ustedes mismos. ¿Qué creen ustedes con ustedes mismos que deberían ser? ¿Cómo es ese diálogo interno en el cual ustedes mismos se tratan de determinada manera para tratar de ser alguien? ¿Quién es ese alguien que visualizan? ¿En qué está basado? ¿En el miedo? ¿En esa necesidad de pertenencia? ¿O en una creencia que los empodera y expande hacia lo que sea que deberían ser? Y esta parte que acabo de mencionar es un poco compleja. Me explico. Cuando yo visualizo un supuesto o una supuesta mejor versión de mí mismo, ya estoy limitando todo mi potencial en esa versión. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy dejando por fuera todo lo que puedo llegar a ser por estar enfocándome en una versión mejor de mí mismo. Y esto nos lo vende el desarrollo personal por todo lado, es que tienes que ser tu mejor versión. Bueno, les cuento que eso para mí es debatible. Para mí no existe mejor versión de mí mismo que la que ya soy en todo momento, porque en la que ya soy está todo el potencial de la vida misma. Y es solo cuando yo me fijo en una supuesta versión que debo ser que me estoy perdiendo de todo lo que ya soy y llegaría a ser. Y sé que esto puede ser un poco complicado de entender, pero simplemente cuando somos y nos permitimos ser, la vida misma nos va mostrando el camino y las puertas se van abriendo sin siquiera darnos cuenta. Y para lograr esto hay que entender todo lo que les he contado. Hay que liberarse de esos miedos. Hay que liberarse de esa necesidad de encajar y de pertenecer. Porque cuando empezamos a hacerlo, estamos siendo auténticos en primera instancia con nosotros mismos. Y cuando somos auténticos, la gente que nos rodea también lo va a hacer con nosotros. Nuevamente hablo desde mi experiencia. Yo mostraba una versión mía que encajara en determinado contexto. Por lo tanto, a esas personas les gustaba esa versión que yo estaba interpretando, pero esa versión era mentira. Por lo tanto, ¿cómo puede haber una relación sólida, coherente desde la conciencia, desde una mentira? ¿Me entienden? Pero, cuando yo me muestro auténtico y cuando lo hice,
millones de amigos se fueron, dejaron de estar conmigo porque empecé a mostrarme como era. Pero menos mal, porque los pocos que quedaron o las nuevas relaciones que construí, incluido César, son relaciones auténticas, porque me estoy mostrando como realmente soy, ¿ven? Entonces empezamos justamente a relacionarnos de manera coherente y sincera, porque ya no hay máscaras escondiendo esos miedos por falta de pertenencia. Rosa nos comenta que ese sistema de creencia, ese deber ser, puede generar sentimientos de rabia al punto de hacer ver que no me importa nada. Completamente. Nuestros sistemas de creencia son lo que nos separan de una manera que no nos alcanzamos a imaginar los unos de los otros. Son las gafas con las que vemos esta realidad y cada uno tiene sus propias gafas. Por eso, y Vanessa es testigo de lo que voy a decir, yo trato de ver la vida lo más limpia en las gafas posibles. Entonces, cuando llega determinada situación en nuestra vida o a mi vida, ¿qué hago yo? Un momentico, le digo, o me digo a mí mismo, quitémonos las gafas. Miremos esta experiencia sin las gafas de las creencias. Tratemos de mirar a la realidad tal y como es. ¿Y cómo es la realidad? Neutra. Nunca olviden eso. La realidad es neutra y las experiencias no son ni buenas ni malas. Somos nosotros que mediante la percepción y esas gafas de creencias le damos un tono para un lado o para el otro. Somos nosotros los que decidimos si algo es una amenaza o una oportunidad. Y nuevamente somos nosotros, por lo tanto, los que tenemos el poder de decidir, cuando somos conscientes, si algo nos da miedo o no. Todo está entrelazado entre sí. Todo al final está basado en lo mismo. ¿En qué? En cómo percibimos las experiencias y la realidad, que en su naturaleza realmente es neutra. Cómo percibe cada uno de ustedes el mundo que lo rodea. Cómo son esos pensamientos al momento de describir las diferentes experiencias y relaciones de su vida. Cómo gestionan su mente cuando en la realidad que lo rodea algo no les gusta. Porque es especialmente ahí, cuando algo no nos gusta, que esa herida, esa necesidad se activa, ese primitivo evolutivo o involutivo más bien, se activa y nos hace reaccionar de manera automática y contraproducente, aún siendo supuestamente adultos funcionales. Y lo digo y lo repito, supuestamente adultos funcionales. Pero en todo momento es cuestión de asomarse por la ventana, por lo menos donde yo vivo esto parece un circo, en donde nos la pasamos reaccionando porque ni entendemos los procesos que nuestro cuerpo está haciendo adentro y estamos de miedo. Somos presas de estos procesos que en el fondo es miedo. Miedo a lo que sentimos, miedo a lo que experimentamos, miedo a que nos dejen, miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo a las emociones. ¿Lo ven? Y es solo, repito, observando al miedo de frente y a nosotros mismos, por lo tanto, porque también somos el miedo, que podemos empezar a entenderlo para superarlo. Y nos dice Vanessa que en el fondo es miedo a perder algo. Ese algo que creemos que nos pertenece. Y también nos dice que el miedo a ser tú está arraigado a la mayoría de las veces a una necesidad de aprobación, aceptación o de querer encajar. Exactamente. Y no nos damos cuenta, como les decía, que no necesitamos encajar, no necesitamos pertenecer a nada. Y que cuando dejamos de necesitarlo, por naturaleza, empezamos a encajar. Empezamos a encajar donde realmente nos corresponde. Y no embutirnos donde no cabemos, donde realmente no somos bienvenidos. Por lo tanto, se trata de fluir, de soltar, de expresar y de permitirnos realmente ser. ¿Y cómo se hace todo esto entonces? Si hay miedo, al otro lado, ¿qué tenemos? Y a mí me gusta pensar o entender que al otro lado del miedo está el amor, la libertad. La libertad y el amor para mí van de la mano. Y por lo tanto, cuando yo tengo un pensamiento que por lo más mínimo que sea se siente incómodo, hay miedo. Cuando por lo más mínimo siento que ese pensamiento controla, hay miedo. Cuando quiero que ese pensamiento o cuando ese pensamiento trata de cambiar algo en la realidad, hay miedo. Así no nos demos cuenta. En cambio, cuando estamos viviendo desde la expansión, la libertad y el amor, no queremos cambiar absolutamente
absolutamente nada. Pero Andrés, ¿cómo así? Eso va en contra del desarrollo personal, porque el desarrollo personal es querer cambiar, evolucionar, avanzar tu mejor versión. No. Y de pronto acá, César, de pronto que también es coach y se dedica a esto, y era de qué está hablando este tipo, ¿cómo se le ocurre decir que no? Bueno, pues no. Desde mi experiencia, no. La naturaleza misma se encargará de esos cambios y de darte esa supuesta mejor versión. Pero para realmente construir ese potencial que está dentro tuyo, debes permitirte ser y que el universo o Dios o la vida, como tú lo llames, se exprese a través de ti y sea el amor el que fluya a través de ti. Porque mientras seas tú desde tu mente, desde tu ego, desde tus deseos, desde tu carencia y desde tu miedo, lo único que estás tratando es de cambiar la realidad que ya existe y la cual ya es perfecta en este momento presente. No sé si me hago entender. Puede ser un poco confuso y puede darnos miedo el no entender, porque justamente cuando no entendemos, nuestra mente entra en miedo. ¿Lo han visto? ¿Se han sentido así? ¿Con pena? ¿Con vergüenza? Cuando no saben algo. Porque yo recuerdo que a mí en el colegio me pasaban al tablero y yo ya estaba temblando, porque nos da miedo no saber. Hay que perderle el miedo a no saber. Hay que perderle el miedo a vernos vulnerables o a equivocarnos. Y aunque yo acá parezca saber, créanme que no lo sé. Y como le he hablado con Vanessa, miren, yo de esta charla preparé cero. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo funciona? ¿Cómo esto se viene a dar? Permitiendo que simplemente la conciencia, la vida, Dios, la vida misma, como no hay miedo, se exprese a través de mí y saque de mis habilidades, porque tengo unas identificadas, unas hablar, y se exprese. Y estoy que lo echo al agua. Jorge tiene habilidades espectaculares, que yo sé que cuando él permite que se expresen, hace cosas hermosísimas. Lo mismo César, y estoy seguro que cada uno de ustedes, si los conociera de manera más personal, ahí están. ¿Y cómo hacemos? Como les digo, sin querer cambiar nada, simplemente permitiendo que surjan en este momento presente las ideas. Yo no sé qué palabras van a salir de mi boca en el próximo minuto. Solo permito que se expresen. ¿Ok? Entonces, Rosa nos dice, temporalmente podemos controlar los pensamientos, pero ¿cómo se controlan las emociones? Y luego nos dice Adriana, yo creo que es lo más honesto con nosotros mismos, permitirnos sentir. Miren, si hay algo que yo he aprendido es que no tenemos realmente control de nada, solo de algo que ya les voy a hablar, pero control no tenemos de nada. Ejemplo sencillo, ahorita se va la luz y como decimos en Colombia, quedé mamando, se acabó esta reunión y no puedo hacer nada, no tengo control de nada. Ustedes se van y me van hablando solo, ¿yo cómo controlo eso? No puedo. O Vanessa se cansa de mí, o yo de ella, o tantas cosas que pueden ocurrir que yo no controlo. Pero como lo mencionaba César la vez pasada, hay algo que sí controlo y es cómo yo interpreto y reacciono o no ante esas situaciones. Solo hacia adentro tenemos control de esta realidad y por eso la realidad se gestiona desde adentro. Y aquí entro un poquito en lo que nos comenta Rosa. ¿Por cuánto tiempo puedes controlar los pensamientos, Rosa? ¿Cuánto tiempo puedes estar con tu conciencia en tu mente para controlar los pensamientos? No tengo ni idea de la respuesta y no importa. Sea el tiempo que sea, inténtenlo si quieren en este momento y se van a dar cuenta de lo agotador que es. Yo lo hacía. ¿No les ha pasado que a veces se quieren dormir y la cabeza no para? Y piensan y lo de mañana y lo de antier y lo de no sé qué y entonces la mente va al futuro y va al pasado y para... Juepucha. Y entre más intentan calmarla, más se agita. A la mente no le gusta que la atrapen. A la mente no le gusta ser controlada. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera para controlar la mente? No quererla controlar, dejarla ser. Ahí Rosa nos contesta, lo que dura una meditación y no todo. Correcto. Hay que dejar de intentar controlar la mente. Y la meditación, como bien Rosa nos lo comenta, es una gran herramienta para aprender no a controlarla, sino a permitirle a la mente ser, conocerla y entender su funcionamiento. La naturaleza de la mente es pensar. La naturaleza de la mente es temer. Pero cuando yo aprendo a observarla con una herramienta como la meditación, aprendo, me gusta más que controlar, a domarla, a conocerla, a interpretarla y la más importante, a aceptarla. Y cuando empieza a haber coherencia, y lo uno un poquito con lo que nos dice Adriana, entre lo que pienso, lo que siento, por lo tanto, lo que realmente soy, la mente por sí misma empieza como a tomar su lugar. La mente por sí misma empieza un poco como a apaciguarse, como a dejar de brincar tanto. ¿Y cómo? Estando en el aquí y en el ahora.
estando en el aquí y en el ahora. Y sí, 60.000 pensamientos diarios gestiona nuestra mente. Y más allá de saber el número, que sí es un dato bien importante, gracias Rosa, yo les pregunto, ¿y de esos 60.000, de cuántos fueron conscientes hoy? Y si alguno de acá me dice más de 100, se lo juro que le doy un premio. 50, es más 20. ¿Quién me puede decir 20 pensamientos conscientes escritos en el orden que lo pensaron, así detallados, de hoy? El que lo logre es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Por lo tanto, no somos conscientes ni del 99.9% de lo que realmente está pasando en nuestra cabeza. Y como digo yo, la loca de la casa, por lo tanto, es la que toma el control de la realidad de las situaciones y anda desvirolada todo el día. ¿Y de qué nos estamos perdiendo cuando la mente anda así? De nosotros mismos, de ser, de sentir, de expresar, de conectar hacia acá y hacia allá. ¿Ven? Y es ahí cuando realmente podemos ser nosotros mismos. Y aquí se nos abre un tema importantísimo, ya para ir cerrando. No somos la mente. No eres esa voz. La voz que está ahí adentro hablándote, ese no eres tú. Esa es solo tu mente haciendo lo que tiene que hacer, pensar. ¿Y entonces quién soy yo? El observador que tiene la capacidad de ver esos pensamientos. Inténtalo en este instante. Simplemente cierra los ojos y mira los pensamientos. Puedes verlos, ¿cierto? Hay un espacio entre tú que los estás viendo y el pensamiento como tal. Sepárate más. Mira a tu mente y date cuenta que no eres tú. Son solo pensamientos. Y al darte cuenta de esto, ¿qué ocurre? Que tienes la capacidad de verlos y de dejarlos ir. De dejar que se vayan, de no pararles bolas, de no ponerles atención y de no armar el diálogo con ellos, simplemente de observarlos. Y de ahí, de esos pensamientos que les digo, pasan muchas cosas como la que nos comenta Rosa. Puede haber procrastinación, puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber baja autoestima. Todo nace de ahí, todo nace de ese diálogo interno que no sabemos gestionar porque no estamos siendo conscientes de las palabras que pasan por nuestra mente. Entonces, para responderle a Rosa, si la mentada procrastinación será miedo que paralice, puede serlo, claro que sí. O miedo a equivocarse. Entonces yo procrastino y alargo y saco excusas con tal de no hacer lo que tengo que hacer para justamente no exponerme y no equivocarme. Y me incluyo, por supuesto. ¿Ustedes creen que el Andrés de hace 3 años estaría haciendo lo que hoy estoy haciendo? Exponiéndome en público a hablar de mi vida sin un guión acá, nada, improvisando completamente, a hacer el ridículo, a quedar mal con ustedes. Jamás lo hubiera hecho antes. ¿Y qué hubiera hecho? Lo que nos dice Rosa, procrastinar, sacar excusas. Y lo he hecho. Llevo 3 años construyendo esta marca. Los 2 primeros años que hice, eso, alargar, procrastinar. No, pero eso para qué, no, pero es que esto no sé qué. ¿Cómo combatimos todo eso? Entendiendo eso que Rosa nos comenta. Detrás de la procrastinación, ¿qué puede realmente haber? Detrás de la pereza, ¿qué miedo hay? Todo aquello que nos limita esconde un miedo. Para mí, si llevamos las emociones y estas experiencias a la profundidad máxima, para mí solo existe amor y miedo, contracción o expansión, no hay más. En el miedo está todo lo demás, vergüenza, pena, risa, bla, bla, bla. Pero si lo llevamos a solo 2, a los extremos, miedo y amor, no hay más. Por lo tanto, si estoy teniendo pena, me da pena algo, yo lo llevo un paso más allá. ¿A qué me da miedo? Esa pena que estoy sintiendo, ¿a qué miedo realmente está relacionado? ¿Ven? O si estoy de muy mal genio, tengo mucha rabia, mucha ira, en el fondo también es miedo. ¿A qué le tengo miedo cuando tengo ira? A que me ataquen, a que pasen por encima de mis supuestos derechos, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Siempre al final simplemente hay miedo. Y esos miedos, como les digo, en mi experiencia, solo se superan cuando entiendo que no necesito pertenecer y que yo en lo que realmente soy ya estoy completo y puedo dar absolutamente todo lo que quien sea que quiera beneficiarse puede tomar. Y si nadie se beneficia, perfecto, porque ya estoy completo y ya me doy todo a mí mismo. ¿Ven? Y a partir de ahí sí me expando y sí comparto y esto que estoy haciendo. Y ahí empiezo, como les decía, a construir relaciones realmente fuertes, realmente conscientes. Preguntas, dudas, me gusta cuando escriben. Mil gracias a aquellos que han hecho preguntas. A alguien que quiera compartirnos algo de su propia historia, nos queda un poquito de tiempo acerca de este tema del miedo.
Recuerden que pueden invitar a que quieran a estas charlas, que pueden registrarse, que todos los martes vamos a estar acá en vivo, 7 p.m. hora Colombia. Pueden encontrar el link en mi perfil serintangible.co o en mi página web www.serintangible.co. Se nos acaba el tiempo, entonces si quieren hacerme alguna pregunta, este es el momento, o contarnos algo, o simplemente compartir de cómo les ha ido a ustedes gestionando todos estos miedos, de cómo en el día a día les va a ustedes. Si no hay preguntas, alguien lanzó la manita. Vanessa, cuéntanos. A mí me ha pasado algo bien particular y es que yo creía que yo no le tenía miedo a nada, ¿sí? O pues digamos como a cosas tan complicadas o profundas, por así decirlo. Pero con el tiempo, cuando empecé a conocerme, a hacer un proceso de introspección, a saber quién era, o ni siquiera saber, sino como a indagar quién soy y a empezar como a hacerme preguntas sobre quién soy, dónde estoy, para dónde voy y qué es esto que estoy viviendo, me di cuenta que tenía muchos miedos, ¿sí? Me di cuenta que había crecido, por ejemplo, escuchando en las mujeres de mi familia cosas como todos los hombres son iguales, ¿sí? Y son creencias que se dan y que quedaron como palabritas ahí grabadas desde chiquita o a lo largo de la vida que cuando tú evalúas o cuando evalué en ese momento el resultado de mis relaciones en ese momento era como que wow, o sea, ahí entiendo la base de mis miedos, la prevención de estar en una relación con X o Y persona, porque pues todas esas creencias se van arraigando, miedos tan simples que de pronto, bueno, estuve en un retiro Vipassana el año pasado y me di cuenta de miedos que ni siquiera sabía que existían, como miedo a la oscuridad, ¿sí? Miedos que son más físicos, que no están relacionados con algo, digamos, en la parte tan de desarrollo personal, pero que tienen un trasfondo que viene de lo mismo, de creencias, de qué pasó en mi infancia, por qué le tengo miedo a la oscuridad, por qué me da miedo el agua pues en sentido del mar, de tirarme pues a nadar en un espacio demasiado hondo. ¿Sí? Entonces, hay miedos que ni siquiera sabemos que tenemos porque no nos miramos. Cuando empiezas a mirarte, cuando evalúas en realidad, sí, y te enfrentas a cosas que no sabías que te daban miedo, ahí empiezas a conocerte y empiezas a saber cuáles son esos miedos. Entonces, mi invitación es eso, que empiecen a conocerse, a indagarse, a evaluar y a ponerse a prueba ustedes mismos en el sentido de cuáles son esos miedos y qué puedo hacer para empezar como a enfrentarme un poco a ellos sin que me afecte, ¿no? Sino como en un proceso donde tú puedas ir conociéndote paso a paso. Así Eso que es. Rosa es súper interesante, la lealtad Eso de una. sí, exactamente aquello que tu familia, tu linaje trae, no es problema tuyo. Hay que aprender a cortar con esas lealtades ocultas que traemos. Y así empezó la charla de hoy, las voces. Yo les contaba a mi mamá siempre previniéndome, mi papá cuidándome por acá. Son un montón de creencias que traemos en esos linajes y en esas lealtades ocultas. Entonces, como nos comentaba Vanessa, salgamos del cascarón, lancémonos a intentar cosas nuevas, lancémonos a romper los modelos de pensamiento que traemos. Y como dice Rosa, sí, no es problema mío, pero ¿cómo? No va a decir la palabra, ¿cómo incomoda? ¿Cómo puede llegar a molestar esto? Hay que actuar, hay que permitir que esa incomodidad nos impulse a movernos y a vivir de la experiencia. Porque si el momento presente nos está incomodando, pues vivamos la experiencia de la incomodidad y permitámonos evolucionar a partir de ahí, soltando los resultados, simplemente viviendo esa experiencia para transformarnos de manera natural y no forzada, que era parte de lo que les explicaba acerca de aquellas cosas que yo en cuanto al desarrollo personal no estoy tan de acuerdo. Creo que la transformación se da, queramos o no. Queramos o no, la vida nos va a ir cambiando. Se trata simplemente de la mentalidad y la conciencia con la que lo hacemos. De manera auténtica, consciente. ¿Ven? Por eso a mí esos temas de tu mejor versión, esos clichés a mí no me gustan. A mí es muy personal. Bueno, se nos acaba el tiempo. Como siempre, gratitud total a todos aquellos que han estado acá en vivo y a todos aquellos que me escuchan en diferido. Gracias Rosa, gracias Jorge, gracias Adriana, gracias César, gracias Jessy y gracias Carolina y por supuesto gracias Vanessa. A todos por su tiempo. Por favor, como siempre digo, si tienen alguna pregunta, háblenme por Instagram
Instagram o por mi WhatsApp. Me cuentan de qué quieren que hablemos el otro martes. Cuando ustedes quieran, mi diálogo está abierto a que hablemos. Y no solo de esto, de la vida, de esos retos que ustedes enfrentan. Háblenme, cuéntenme, que para eso estoy aquí. Eso es todo por esta ocasión. Espero que este episodio haya aportado un poco a su conciencia, a su camino de vida, y que sigamos conectados y nos veamos de hoy en 8. Por ahora les dejo un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.